Un hombre de 73 años se levantó de su silla en la corte de Vinton County. Miró a su izquierda, miró a su derecha, y no supo decir quién era el abogado sentado a su lado. Gary Siders padre no reconoció a los dos hombres que estaban ahí para defenderlo. No supo por qué estaba en esa sala. No supo, según sus propios abogados, que lo que hizo estaba mal. Ese instante, corto, callado, casi humilde, acaba de cambiar el rumbo del caso más oscuro que Ohio ha visto en 20 años. Porque cuando el defensor se levantó y le pidió al juez una evaluación psiquiátrica completa, no estaba pidiendo un favor, estaba activando una jugada legal que muy poca gente entiende, y esa jugada acaba de frenar el reloj del juicio rápido, congelado, en pausa, sin fecha. Le voy a contar exactamente qué pasó, qué significa y por qué esta maniobra podría ser la más peligrosa que la defensa ha soltado hasta ahora. Empecemos por lo que el juez firmó esta semana. La orden va dirigida al Forensic Diagnostic Center of District 9, un centro de evaluación forense que trabaja para las cortes del sur de Ohio desde hace décadas. Es el mismo centro que evalúa a los acusados que aparecen callados en corte, a los que hablan solos, a los que sus abogados sospechan que no entienden ni siquiera dónde están parados. Ahí lo van a llevar. Le van a hacer pruebas de memoria, pruebas de razonamiento. Le van a preguntar quién es el presidente, en qué ciudad vive, qué día es hoy. Le van a mostrar fotos y le van a pedir que explique qué está viendo. Y con los resultados en la mano, un psicólogo forense va a escribir un reporte que puede cambiar todo el caso. La defensa está pidiendo dos cosas al mismo tiempo, y eso, en el mundo legal, casi nunca pasa por accidente. Lo primero que están pidiendo se llama competencia para enfrentar juicio. En español simple, quiere decir esto: el acusado entiende contra qué lo están acusando, entiende que hay un juez, un fiscal, un abogado defensor, puede ayudar en su propia defensa. Si un experto dice que no, el juicio no puede seguir. Se queda parado hasta que la persona recupere su capacidad mental, si es que la recupera algún día. Lo segundo que están pidiendo se llama insanidad, al momento de los hechos. En inglés le dicen NGRI, 3 letras que significan no culpable por razón de locura. Y esto es distinto. Aquí la defensa dice, aunque hoy entienda dónde está, cuando ocurrió lo que ocurrió, mi cliente no sabía que estaba mal. No podía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Su mente no estaba ahí. Y si el jurado le cree a un psiquiatra que testifique eso, el acusado no va a prisión. Va a un hospital psiquiátrico estatal. Puede salir en años, a veces en meses. Piense en eso un momento. Piense en lo que significa para las víctimas, para los 16 niños rescatados, para los vecinos que vieron esa casa por fuera durante años sin sospechar nada. Un anciano posiblemente no pisa una celda federal. Termina en una cama de hospital estatal, con enfermeras, con televisión, con visitas. Por eso digo que esta jugada es peligrosa. No porque vaya a ganar, porque puede ganar tiempo, meses, tal vez años. Y cada mes que pasa es un mes en que la memoria de un testigo se hace neblina, en que un fiscal cambia de puesto, en que la atención del país se enfría. Ahora déjeme contarle algo que casi nadie está mencionando en la televisión. Gary Siders padre no llegó a esa audiencia caminando derecho y con la cabeza en alto. Llegó frágil, muy frágil. Antes de todo esto ya había tenido un derrame cerebral. Meses atrás, según los registros que se han filtrado a la prensa local, durante uno de los traslados de la cárcel a la corte, se cayó, se golpeó, fue evaluado por paramédicos y ahora sus abogados dicen que sufre una condición médica seria que ningún hospital de la zona puede tratar. No han soltado el nombre exacto del diagnóstico, pero han pedido tratamiento fuera del condado. Ponga los eventos en orden en su cabeza. 30 de junio, arresto y traslado inicial. Días después, la caída. Poco después de eso, la queja por dolor de pecho durante el transporte a la audiencia. Y ahora, la solicitud formal de evaluación mental. Todo en menos de 2 semanas. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Estrategia bien coordinada?
también posible. Pero un abogado experimentado en casos así le diría lo siguiente, sin diplomacia. Cuando la evidencia es aplastante y su cliente tiene 73 años, usted no pelea. Usted retrasa. Retrasa hasta que el reloj biológico haga por su cliente lo que ninguna corte le va a hacer. Y aquí es donde entra la parte que más me intriga. Antes de pedir la evaluación mental, los 4 acusados renunciaron a su audiencia preliminar. Los 4. Sin excepción, Gary padre, Elizabeth, Gary Jr. y Cristina. Una audiencia preliminar es donde el fiscal tiene que mostrar, por lo menos en parte, la evidencia que tiene. Es una pequeña ventana pública para que el público, los familiares de las víctimas y los reporteros vean qué hay sobre la mesa. Al renunciar, la defensa cerró esa ventana. El fiscal no tuvo que enseñar nada. Se quedó todo guardado, protegido, listo para soltarse en el momento que él decida, frente a un gran jurado a puerta cerrada. Después de esa renuncia coordinada, la defensa metió el pedido de evaluación mental de Gary padre. En ese orden. Primero cerraron la ventana. Después detuvieron el reloj. Cualquier abogado penal le va a decir que ese orden no es casualidad. Es una secuencia. Es un manual. Y ese manual tiene un nombre entre los defensores públicos veteranos. Le llaman jugar por el calendario. Cuando usted sabe que va a perder en la evidencia, juega por el calendario. Cansa al fiscal. Cansa a los testigos, cansa al público, cansa al presupuesto del condado, porque cada mes que un caso se atrasa, el condado gasta miles de dólares en custodia, en traslados, en tiempo de corte. Ahora hablemos del efecto en los otros 3, porque esto es lo que más gente se está preguntando en las redes. Elizabeth Siders, Gary Siders Jr., Cristina Siders, los 3 siguen en pie. Los 3 siguen con su reloj de juicio rápido corriendo. La pausa del reloj es solo para Gary padre. La ley de Ohio permite que los casos se separen cuando uno de los acusados no está en condiciones de ir a juicio. Entonces lo más probable es que veamos 2 pistas paralelas. Una pista lenta, silenciosa, hospitalaria para el padre. Y una pista rápida, ruidosa, pública para la madre, el hermano y la nuera. Eso significa que Elizabeth va a llegar a juicio primero, probablemente mucho antes que su suegro, y eso cambia toda la estrategia de la defensa colectiva, porque un juicio antes que otro le da al fiscal la oportunidad de ensayar, de probar su evidencia con un jurado, de ver qué funciona y qué no, y de llegar al segundo juicio, el de Gary padre, con todo afinado. Los abogados de Gary padre saben esto, y por eso su jugada de insanidad no es un salvavidas emocional, es un ancla que amarra el caso completo mientras los demás se hunden solos. Ahora déjeme presentarle a la persona que va a tener que romper esa ancla. Se llama Anneka Collins. Es la fiscal del condado de Highland, aquí mismo en Ohio. Y el fiscal local, Bill Archer, admitió que él no podía manejar este caso solo. Pidió refuerzos. Y llegó ella, sin costo para Vinton County, porque el Estado está cubriendo su tiempo. ¿Por qué ella? Porque en Highland County, Anneka Collins ha construido una carrera entera persiguiendo casos de abuso a menores, casos difíciles, casos donde los niños no pueden testificar, casos donde la evidencia física es contradictoria, casos que otros fiscales se niegan a tomar. Tiene condenas, tiene victorias en apelación, tiene experiencia con jurados que llegan a la corte con dudas y salen con veredictos, y ella ya lo dijo, entre líneas, en su primera conferencia de prensa. Va a ir por más cargos. Los que ya están presentados son solo el comienzo. Habló de posibilidades bajo la ley de Ohio que incluyen violación, servidumbre involuntaria y trata de personas. Palabras que ningún abogado defensor quiere escuchar. Contra el NGRI. La jugada de Collins va a ser sencilla en concepto y brutal en ejecución. Primero, va a traer a sus propios expertos, psiquiatras del Estado que van a evaluar a Gary padre de manera independiente. Segundo, va a mostrarle al jurado lo que Gary padre sí sabía, los mensajes de texto, los registros médicos donde él acompañó a Elizabeth a algún doctor, las decisiones administrativas de la familia.
cualquier cosa que demuestre que este hombre, incluso ayer, podía planear, decidir, ejecutar. Porque para que el NGRI gane, la defensa tiene que probar que él no podía distinguir el bien del mal, y basta con enseñar 10 momentos donde sí sabía, para que ese argumento se desmorone. Los números históricos están del lado de Collins. En Ohio, menos del 1% de los acusados que meten defensa de insanidad ganan, menos del 1%. Y entre los que ganan, la mayoría son casos donde había un diagnóstico psiquiátrico previo, documentado, largo, con hospitalizaciones anteriores. Gary Siders padre no tiene ese historial, al menos no en los registros públicos que se han revisado hasta hoy. Entonces, ¿por qué la defensa juega esta carta si las probabilidades son tan malas? Porque no la juegan para ganar, la juegan para negociar. Cuando un fiscal ve que un juicio se puede alargar 2 años y que el acusado tiene 73 y que el jurado va a tener que sentarse a escuchar testimonios psiquiátricos de 2 lados, empieza a considerar acuerdos donde el acusado se declara culpable de menos cargos a cambio de una sentencia más corta. Acuerdos que un fiscal jamás habría considerado sin la sombra de la insanidad flotando sobre el caso. Esa es la verdad detrás de esta maniobra. No es un intento de sacar al abuelo por la puerta de atrás. Es un intento de negociar el precio de la salida. Y aquí es donde tengo que decirle algo que no le va a gustar. Nadie va a caminar libre. Ni Gary padre, ni Elizabeth, ni Gary Jr., ni Cristina. La evidencia es demasiado. Los 16 niños son demasiado. Las fotografías son demasiado. Pero libre y sentencia justa son 2 cosas muy distintas. Un acuerdo negociado bajo presión de un NGRI puede convertir una cadena perpetua en 20 años. Puede convertir una condena federal en una estatal. Puede convertir a un anciano que muere en prisión en un anciano que muere en un hospital. Ese es el juego. Ese es el tablero. Y esta semana, con una firma de juez y una orden de evaluación, la defensa acaba de mover una pieza que va a cambiar la posición de todas las demás. El próximo paso lo tiene el Forensic Diagnostic Center of District 9. Van a tener a Gary Siders padre por varias semanas. Van a producir un reporte. Ese reporte se va a mandar al juez, al fiscal y a la defensa. Y después de eso, se va a decidir si Gary padre sigue en el caso, si se le separa o si se le manda a un hospital psiquiátrico estatal a esperar. Mientras tanto, Elizabeth se prepara para su gran jurado. Sin fecha, pero se prepara. Y los 16 niños siguen bajo custodia del Estado, cada uno en un lugar distinto, cada uno con una historia que apenas empieza a escribirse. Antes de cerrar, quiero que entienda algo sobre el Forensic Diagnostic Center of District 9, porque muy poca gente sabe qué ocurre realmente ahí adentro. No es un hospital psiquiátrico común, es un centro de evaluación con contratos directos con las Cortes del Sur de Ohio, y su función principal es responder una sola pregunta en cada caso. ¿El acusado puede participar en su propio juicio? Los evaluadores son psicólogos y psiquiatras con certificación forense. Le pasan al paciente pruebas estandarizadas, le hacen una entrevista clínica larga, revisan expedientes médicos previos, hablan con familiares cuando es posible. Y al final, entregan un reporte con una conclusión clara. Ese reporte, en el caso de Gary Siders padre, va a ser leído por el juez, por Anneka Collins y por los abogados defensores. Y el contenido de ese reporte va a determinar el ritmo de todo lo que sigue. Hay algo más que casi nadie ha mencionado. Cuando un acusado es enviado a evaluación forense y el reporte concluye que no es competente para el juicio, la ley de Ohio permite tratamiento involuntario para restaurar la competencia. Es decir, medicación forzada bajo supervisión médica, con la meta de devolverle al acusado la capacidad mental necesaria para participar en su propio juicio. Ese tratamiento puede durar meses, puede durar años, y mientras dura, el reloj del juicio rápido sigue pausado. Es otra puerta trasera en el sistema, otra manera legal de estirar el proceso. Yo voy a seguir cubriendo cada movimiento de este caso, cada firma, cada orden, cada audiencia, porque cuando un anciano no reconoce a su propio abogado, no siempre es porque su mente se apagó. A veces es porque el manual está funcionando exactamente como fue diseñado.
Suscríbase para no perder el siguiente capítulo, porque el reporte forense está por llegar. Y cuando llegue, todo esto va a moverse de nuevo.